usted no la trató bien, el juez me dijo. No, a mí, además de responderme siempre con evasivas, es decir, yo le preguntaba en forma precisa qué eran los moretones de acá, es decir, doctor, yo considero que mi hija murió por muerte violenta y a mí eso me lo van a... Yo quiero saber qué es lo que pasó. Entonces él me decía, no, de ninguna manera. Y bueno, es decir, no me daba información, además me dijo, la investigación está en mí, toda en el cajón de mi escritorio y lo tengo bajo llave. Así que el único que investiga soy yo. Finalmente, la presión mediática terminó forzando la realización de una segunda autopsia. En la segunda autopsia básicamente se demuestra la ausencia de plancton en los pulmones, que permiten la identificación del tipo de agua y del lugar donde la persona se ha ahogado. En tantos años de investigación criminal jamás he visto que alguien muera ahogado y no encontremos agua en sus pulmones. Todo mostraba una sofocación producida por la mano, una mano que contuvo a la nena para que no gritara. El asesino lo que hizo fue taparle la boca y en este acto de taparle la boca quedó una impronta de un dedo que creo que era dedo pulgar que produjo la hematoma en el rostro de la nena, ¿no? El juez Omar Faciuto confirmó que la niña Jimena Hernández, de 11 años de edad, fue arrojada muerta al natatorio del Colegio Católico de la Santa Unión. El magistrado informó que la causa de la muerte no fue asfixia por sumersión, sino por sofocación. ¿Cómo mataron a Jimena? Con sofocación de las vías superiores, y eso hizo que pobrecita muriera, no pudiera respirar, y cuando murió la metieron en un bolso y la tiraron en la pileta cuando apareció la mamá a reclamarle. Si no, quizás la hubieran tirado en el riachuelo o en cualquier otro lugar, en un pajonal o donde fuese, para sacarla del cuerpo de ahí. Después hubieran dicho que esa niña se fue detrás de algún señor. Un detalle significativo: hay una testigo, una abuela, que fue la última que salió de la pileta, que le llamó la atención cómo desalojaban brutamente a todos los chicos y a todos los papás de la pileta, y que ella vio entrar a las personas que podía reconocer. En ese momento que estaban desalojando, no era por el cuerpito de Jimena. Querían meter el cuerpito de Jimena en ese momento. Y por no eso querían desalojaban. Testigos. Claro, no querían testigos. La desconcentración de esa competencia había sido un poco caótica, todos queriendo salir por una puerta giratoria, y fue una salida del colegio bastante rápida. Le pedí al primer juez que citara a esa abuela a declarar personalmente. ¿Esa abuela que había visto? Sí. ¿Qué? Que decía que ella podía reconocer quiénes estaban en la pileta, quiénes ingresaron ahí a arrojar virtualmente el cuerpo. Esa señora estuvo como 6 años esperando que la citaran y nunca le tomaron declaración. Se negaron los 3 jueces. ¿Sabes cuándo la citaron? ¿Cuándo? Una semana después se enteraron que estaba muerta. Los que sostenían la teoría del accidente decían que era imposible que alguien hubiese tirado el cadáver en la pileta, básicamente por 2 razones: porque estaba cubierta por un globo y porque en ese momento el lugar estaba lleno de gente. Se supone que la chica la matan por sofocación fuera de la pileta, pero lo cierto también es que la chica aparece en la pileta, entonces hay que pensar cómo pudo ser trasladada desde el lugar a la muerte hasta la pileta. La pileta del Colegio Santa Unión estaba recubierta por un globo gigante que era lo que cubría la pileta y la resguardaba del frío. Ese globo tenía como la forma de un iglú. Había una puerta giratoria que comunicaba la pileta con lo que son los vestuarios. La única forma de entrar a la pileta, que yo recuerde, era por la puerta giratoria. Dudo que se haya podido levantar la tela para meterse abajo. No era una tela finita, era una tela gruesa. El doctor Sebasco, me acuerdo que nos había internado en este problema porque él deducía a priori que en una pileta que tiene un globo inflable, tiene una entrada que es una especie de puerta giratoria y que no puede entrar más por ningún otro lado. Si se mete por otro lado, se va al aire y se viene abajo la carpa. El fiscal Norberto Cuantín, a cargo del caso, realizó una reconstrucción del hecho y demostró cómo el cadáver había podido ser ingresado. Demostramos perfectamente que se podía entrar y salir levantando la lona, llevando cosas. Se levantó y se probó que se podía levantar el costado opuesto a donde estaba la pileta. El costado sur es donde habría entrado el cuerpo de la niña por debajo de la lona.
y el otro era el costado norte, que es donde estaba la puerta giratoria. Se habría introducido el cuerpo de la niña envuelto en lonas y al desarrollar la lona caía el cuerpo sin producir ningún ruido. Entonces todos estaban de espaldas hacia el lugar donde habría sido tirada. Por otra parte, esa actividad de alguno que haya tirado el cuerpo al agua no era sospechosa porque, bueno, dentro de mi teoría fue alguna persona del colegio que era natural que estuviera ahí, que formaba parte del paisaje. Según Jorge Hernández, la confirmación de que la muerte de su hija había sido un asesinato le llegó de boca de las mismas religiosas del colegio. ¿Cuándo hablaste con las monjas? Cuando nos reunimos, nos sentamos y conversamos. Entonces la monja me dijo sí, que sabía que era un crimen, que había sido un error, que sabían quién lo había cometido y demás, pero ¿Que sabían? Sí, que sabían que era un crimen. Le pregunté quién era, no se lo vamos a decir, usted se tiene que resignar como buen católico porque el daño que se le está haciendo a su fe religiosa, al colegio y demás, evidentemente tiene que entender que esto tiene que parar aquí. A mí me pasa que desde la ficción hago un personaje que le roban a su hija, a vos te matan a tu hija. Y soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué cosa llegaste a hacer? Saltar tapiales, ingresar al colegio para investigar en detalle, centímetro a centímetro, toda la superficie del colegio, todos los recovecos de noche. ¿Te metías en el colegio de noche? Sí. ¿Y es verdad, por ejemplo, que de golpe has llegado a contratar prostitutas para tratar de que saquen información? Sí. Digamos, contratar señoritas de vida fácil, por decir así, para que cada uno de los sospechados de esto se liberara en un ambiente agradable, con algunas copas de por medio y un poco se ufanara de lo que estaba haciendo, había hecho o cómo lo estaban protegiendo. Con la certeza de que a Jimena la habían asesinado, lo que quedaba por descubrir eran los posibles motivos del crimen. En ese momento cobró relevancia una mancha que había en el traje de baño de la víctima. Entonces, por primera vez en la Argentina, la justicia recurrió a un análisis de ADN. Para eso, la muestra fue enviada a los Estados Unidos. Lo que ocurre es que esa mancha genética trabajada a nivel de proteínas y de enzimas puede dar el patrón genético o la identificación del emisor. La mancha se mandó a Estados Unidos, es decir, teníamos una lista de gente que podía haber tenido acceso, se prestaron todos a que se les extrajera sangre, se mandó la sangre a Estados Unidos para ver si coincidía con el semen de la malla. Ahí tenemos al asesino. Lamentablemente el resultado 4 semanas después fue que sí que era semen, pero la cantidad de ADN no era suficiente para sacar el perfil genético del sospechoso. Que la muestra de la prenda había sido cajoneada por algunos meses en un tribunal, lo cual hacía que sus condiciones de preservación no fueran las adecuadas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el cuerpito de Jimena tenía el traje de baño? Bueno, el juez Vasco lo había ocultado en su cajón de su escritorio durante varios meses, sin ninguna protección. ¿Eso lo pudiste probar? No, está probado en el expediente, no yo. Está en el expediente judicial probado. ¿Por qué lo escondió? Porque él necesitaba dar otra versión de los hechos y ocultar la verdad. Este conjunto de pruebas hizo crecer la hipótesis de que Jimena había sido asesinada en un episodio de abuso sexual.